Jacques Martin, creador de Alix y Lefranc. Georges Chaudet, escritor francés, creador de Fantomet. José Lestac, escritor e investigador de La Coruña. Marcus Hamilton, dibujante de Daniel el Travieso. Lynn Johnston, creadora canadiense de la serie For Better for Worse. André Julliard, continuador de la serie Blake y Mortimer. Dan Young, dibujante de la tira Blondie. Coria, dibujante de la serie Bob Moran. Jay Eisman, dibujante de Popeye. Mort Walker, creador y dibujante de la tira Beetle Bailey. Jean Branham, dibujante y director del Centro del Cómic belga. Christophe Simon, continuador de la serie Alice y Lefranc. Daniel Bellier, fan de Tintín y propietario de la web bellier.org. Tony Cutcliffe, biólogo, experto en historia militar y miembro de la sociedad Colditch. Con todos ellos he tenido contacto, pero solo con los siguientes, una verdadera amistad. En el año 2003 contacté por primera vez con Jacques Martin, dibujante y creador de la serie de cómic Alix y Lefranc y de otros personajes. Fundamentalmente le pedí información sobre el tamaño de las láminas en las que debía dibujar, el colorido de las páginas y otras cuestiones técnicas del dibujo. Me facilitó mucha información detallada de lo que le pregunté y siempre me atendió con su máxima educación. Jacques Martin fue un dibujante francés residente en Bélgica. Desde muy joven se interesó por la historia, el arte y la historieta. Estudió la carrera de ingeniería en Arlequín, en Bélgica, y en 1942, con el seudónimo Jam, publicó su primera historieta, titulada Las aventuras del joven Toddy, en la revista propagandística filonazi Je m'entendrai. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, fue destinado a la fábrica Messerschmitt en Augsburg, Alemania. En 1945 se trasladó a París, donde preparó espectáculos teatrales sobre François Villon y Gilles Debré, que no se llevaron finalmente a escena. Después se fue a Bélgica, intentando abrirse camino como creador de historietas. Mientras trabajaba como autónomo para la Oficina Técnica de Publicidad de Bruselas, conoció a Henri Leblic. Los dos se asociaron, firmando varias historietas conjuntas con el seudónimo Marley. Su colaboración duró solo un año, pero Martin continuó usando el seudónimo hasta 1950. La producción de Martin en esta época se extiende tanto de la historieta humorística como a la realista. Destacan en la segunda mitad de los años 40 Le Bougris, Les 7 de Trèfle, La Cité Fantastique, Monsieur Barbichou, La Marlion Invisible y Oil de Perdiz. En 1948 entró a trabajar en la revista Tintín, fundada en 1946, para la que creó su serie más famosa, Alix, una de las obras maestras de la historieta franco-belga. Los primeros trabajos de Martin para la revista Tintín se demuestra una clara influencia de Edgar Pierre Jacobs. Jacques Martin permaneció en los estudios Hergé como colaborador del creador de Tintín durante 19 años. En 1952 creó una nueva serie, Lefranc, un personaje similar a Alix, pero cuyas aventuras se desarrollan en la época contemporánea. Jacques Martin falleció en enero del año 2010. En junio de 2005 entré en contacto con Georges Chaudet. En un principio necesitaba un autor francés que me ayudara a traducir mis guiones al francés para presentarlos a editoriales francesas. Georges aceptó inmediatamente y comenzó nuestra relación. Cada semana nos escribíamos una carta y la relación creció hasta el punto de hablar de asuntos históricos, cómics, autores, e incluso me corregía detalles de mis páginas y por supuesto también le dio tiempo a echarme alguna que otra bronca. Principalmente me enseñó a hacer buenas portadas, carteles de publicidad, como él decía, que atraparan la vista del lector. Georges Chaudet nació el 25 de enero de 1931 en París
hijo de madre comerciante y de padre ingeniero. En 1935 la familia se instala durante un año en El Cairo, antes de elegir domicilio en Antony en 1940, en los Altos del Sena, ciudad donde George Chaulet ha vivido siempre. En Antony frecuenta la escuela Ferdinand Buisson y después el liceo La Canal. Pero al joven George no le gusta la escuela y aspira a la libertad y a la aventura. De este deseo de pasión nacerán sus primeras novelas policíacas escritas en clases de secundaria. Después de los estudios, George Chaulet se inscribe en la Escuela de Bellas Artes, sección Arquitectura, y se queda allí 2 años antes de hacer su servicio militar en Alemania entre 1952 y 1954, periodo muy pobre para el autor que rechaza toda forma de autoridad. Después del servicio militar, George ya sabe lo que se dedicará: ser escritor. En 1957 se presenta en las ediciones Hachette con un manuscrito para niños, Los 4 ases superdetectives. Desgraciadamente la editorial ha adquirido 2 años antes las obras de Enid Blyton, lo que representa la adaptación francesa de varios centenares de libros. Hachette, pues, rechaza publicar a George Chaulet. Por el contrario, las ediciones Casterman de Bélgica le dan su acuerdo, pero renombran la obra Le Fantôme de Campaville. Las ilustraciones son aseguradas por François Carenhals. Mientras el segundo volumen es publicado, las ediciones Casterman aceptan finalmente guardar el nombre de la serie, Los 4 ases. Se suceden 5 volúmenes de 1958 a 1962, y en ese momento Chaulet y Carenhals proponen el proyecto de adaptar la serie en cómics, inmediatamente aceptado por las ediciones Casterman. 40 álbumes de Los 4 ases han sido publicados y una reedición de los integrales desde el año 2000. Entre tanto, George Chaulet, confiado y prolífico, decide crear una heroína femenina para la juventud, partiendo de la idea que las chicas leen más que los chicos. Así es como nace la novela Les Exploits de Fantomet, Las hazañas de Fantomet. En 1960, George Chaulet se presenta de nuevo en las ediciones Hachette con las novelas de Los 4 ases, ya publicadas por Casterman, y con el manuscrito Las hazañas de Fantomet. Esta vez Hachette acepta editar a George Chaulet y el contrato es firmado el 28 de junio de 1960 por un tiraje inicial de 40.000 ejemplares. El volumen Las hazañas de Fantomet apareció en 1961. Fantomet durará hasta la mitad de los años 80 con 49 títulos aparecidos, 9.000 páginas y unos 17 millones de libros vendidos. A partir de esta época, George Chaulet intentará las otras heroínas femeninas como Beatrice, Etincelle, y escribirá numerosas series a veces originales como Los 3D, Le Prince Charmant o Le Trésor, o a veces como El Inspector Gadget, Le Petit Lion o Mickey, pero jamás conociendo el éxito fenomenal de Fantomet y de Los 4 ases. En resumen, George Chaulet ha escrito casi un centenar de novelas y guiones de cómics fuera de Fantomet y de Los 4 ases. Sur sa tente automobile, la nuit elle se faufile. Elle se fantomètre, comme fantastique magique, elle comme femme olympique, elle comme poulette. En el año 2004 entré en contacto con José Lesta, escritor e investigador nacido y residente en La Coruña. Mis intereses desde joven en los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial fueron atendidos sin problema con José, e incluso le facilité mucha información, colaboré con alguno de sus libros. José Lesta es un escritor e investigador residente en La Coruña. Cursó estudios de ciencias físicas en la especialidad de física fundamental. Realizó trabajos estadísticos en diversas facetas del campo paranormal, y esa labor le hizo merecedor de un premio de la Fundación Anomalía en 1996. Ha publicado artículos en revistas especializadas como Más Allá, Año Cero o Enigmas,
y ha participado en la realización de documentales para Telecinco, Antena 3 y Televisión Española. Ha colaborado en programas radiofónicos de las emisoras Radio Nacional, Radio Voz y Onda Cero. Es asesor y colaborador de la Radio Gallega y ha publicado en los últimos años libros sobre el carácter esotérico de los grandes regímenes mundiales, algunos de ellos en compañía de su compañero, el periodista también gallego Miguel Pedrero. Lo siguiente es una reproducción de una de sus intervenciones en el programa Guía de Galicia Mágica de la Radio Gallega. Xosé Lesta, como estás? Moi boas noites. Boas noites, Antón. Temos de todo aquí en Galicia e un dos mitos máis antigos fala do asentamento da familia de Noé, o Noé bíblico, en terras galegas. Sí, este é un dos temas que efectivamente poderíamos estar meses facendo monográficos sobre persoairos, sobre lugares estranos da Galicia máxica. Este, quizáis, é un dos máis relevantes, o tema de Noé, non? De que si chegou ou non ás costas galegas. Bueno, hai que decir que a cantidade, como decís, fai un momento de persoaxes lendarios que supostamente chegaron pola costa en barcas de pedra, que tamén é moi común nas lendas irlandesas, nas lendas galegas, pois é innumerable. Noé, pois, foi outro máis. É a cidade de Noia que ten quizáis a crenza, a lenda particular de que efectivamente este persoeiro bíblico pois estuvo por ali, e non só estuvo, senón que chegou, tivo unha nieta de nome Noela, que foi a que fundou, de feito, según a lenda máis antigua, pois a cidade de Noia. E bueno, sí é certo que é unha lenda con unha raigambre ben forte, porque nos escudos da cidade, no emblema da propia Noia, en moitos sitios, algunhas pontes, etcétera, pois se fai reflexo desta lenda, bueno, pois veise o dibuixo da arca de Noé flotando sobre as augas e achegándose pois a esta coñecida cidade costeira de Galicia. Bueno, hai unha iglesiña moi cercana en Noia, que é Santa María Nova, que aí si hai refrenda un poquito, intenta pois demostrar, entre comillas, ou apuntalar o tema da lenda de Noé en Noia, porque ten unha serie de pedras moi extrañas, de casi 5.000 anos de antigüedade, Antón, con, símbolos de todo tipo, cabalísticos, símbolos astrolóxicos, símbolos alquímicos, esotéricos, que sí parece que apuntan a un gremio, unha irmandade moi antigua, de corte ocultista, de corte esotérico, que está relacionada pois con esta antigua lenda de Noé. O que sí é certo é que no cemiterio que hai pois ao carón desta iglesia de Santa María Nova en Noia, sí é certo que a terra foi levantado o cemiterio sobre terra santa traída directamente de Jerusalén por barcos, pois que partiron de Palestina cara aí, ca certeza de que igual a lenda pois de Noé era certa, Antón. En marzo de 2001 envié mi primera carta a Marcus Hamilton, que recibió a través de King Features, su agencia de prensa. Su respuesta me llegó en julio de ese año, animándome a seguir y evaluando positivamente mi estilo de dibujo. Poco más tarde me dio su dirección de email y a partir de ahí se inició una relación que dura hasta hoy, en la que hemos compartido muchas cosas. El dibujo es la primera pasión de Marcus Hamilton. El primer bloque y lápiz llegaron a Hamilton a través de su madre en un esfuerzo por mantenerle quieto durante los servicios religiosos en una iglesia. Realizó una ilustración cuando vio a Al Capp dibujar su famoso Lil Abner, y a la edad de 14 años entró en un concurso de dibujo que le llevó a un curso de dibujo por correspondencia, y desde ese momento su sueño fue perseguir una carrera en el arte. Otra inspiración le vino de Walt Disney y Norman Rockwell, los héroes de infancia de Hamilton. Hamilton asistió al Atlantic Christian College, que tenía un importante programa de arte, y se graduó en bachiller de ciencias en arte comercial. Su primer trabajo fue con la agencia de televisión WBTV de Charlotte, Carolina del Norte, donde llegó a ser diseñador. Allí conoció a su jefe, Jim Scancarelli, que más tarde, como él, sería dibujante de otra serie de fama de Estados Unidos, titulada Gasoline Alley.
Cuando la televisión fue ya en color, Hamilton finalmente tuvo la oportunidad de ilustrar distintas personalidades de sus años. Después pasó muchos años en un estudio de arte haciendo diseño e ilustración para proyectos de publicidad. Lo primero que hizo fue 40 nuevos modelos de coches para la revista True. Otros encargos siguieron, ganó suficiente experiencia para saltar al trabajo freelance en los años 70. Consiguió trabajo de más de 100 publicaciones nacionales y otros de sus trabajos fueron elegidos para la Society of Illustration's Annual Show. Fue colaborador regular para el Saturday Evening Post, donde publicó una portada en 1978, y para Golf Digest, y también dibujó portadas para US News y World Report, Doubleday, Scholastic Publications y Changing Times Magazine. En los años 80, los avances tecnológicos fueron un obstáculo para Hamilton, un estudiante tradicional quien todavía quería ilustrar a mano. El trabajo era duro y temporalmente cerró su estudio por frustración. Durante el verano de 1993, sin embargo, una oportunidad encontró mientras cambiaba de canal y cambió el curso de su vida. El creador de Daniel el Travieso, Hank Ketcham, estaba buscando hacer algo diferente después de haberle dibujado durante más de 40 años. Buscaba a alguien para hacer la serie diaria para que se pudiera él retirar y perseguir nuevos intereses. Hamilton siempre había admirado el estilo de Ketcham y pensó que significaba una oportunidad para él. Tomando el teléfono de Ketcham de un amigo, explicando que había visto su entrevista, preguntó a Ketcham si era serio sobre si quería encontrar a alguien para dibujar a Daniel y ofrecerse para revisión. Ketcham dijo a Hamilton que enviara ejemplos de su trabajo. Ketcham se impresionó a verlo y una nueva relación se inició. La carrera del éxito, sin embargo, fue larga y difícil. Ketcham era muy protectivo con su pequeño chico e insistió en impartir técnicas concretas para todos sus personajes. Hamilton pasó de 12 a 14 horas diarias aprendiendo a cómo dibujar a los personajes desde todos los ángulos, y Ketcham fue meticuloso sobre el tipo de material usado, además del estilo de lápiz y tinta. Hablando del riguroso entrenamiento, aprendió mucho para su carrera, y Hamilton ha dicho que lo encontré como un arte y una oportunidad de oro para ser enseñado por uno de los viejos maestros en el negocio del arte. No pude pagar por esta clase de enseñanza y este hombre estuvo dispuesto a hacerme pensar como él lo hace. Le admiro grandemente como un habilidoso artesano en su negocio. En octubre de 1995, Ketcham permitió la publicación de los primeros dibujos de Daniel Travieso a Marcus Hamilton, mientras el primero revisaba meticulosamente el trabajo del segundo. Los paneles fueron enviados a Ketcham para revisión y selección hasta su muerte en el año 2001. Hamilton y su mujer tienen 2 hijos y son abuelos. Canta y toca la guitarra, 2 pasatiempos de su gusto en su juventud. En enero de 2001 contacté por carta con Dean Young, autor de Blondie, exitosa tira de cómic. Realmente nunca hubo relación con él, pero me envió en ese año un mini libro sobre la historia de su serie, y 2 años después, en 2003, también me envió un sello metalizado con sus personajes que sigo conservando. Trabajar como dibujante es obviamente algo natural para Dean Young, quien comenzó asistiendo a su padre, Chick Young, en 1963. Cuando Chick murió en 1973, Dean heredó la tira y continuó trabajando con Jim Raymond, principal colaborador de Chick. Asistió al artista Stan Drake de 1989 hasta su muerte en 1997, cuando Dennis LeBron encabezó la serie. Dean Young nació en Flushing, Nueva York. Fue campeón de natación en su instituto y se graduó en el LaGrange College, donde fue dibujante en el periódico del instituto. Después trabajó como ejecutivo y en 1968 fue nombrado Hombre Destacado de América por los Jaycees. Dean vive en Florida y cuando no está trabajando en su serie le gusta disfrutar de su deporte favorito, la pesca con arpón. Ha sido campeón de pesca con arpón en el estado de Florida 10 veces y 2 veces quedó segundo en 2 torneos nacionales. Dean es el coautor, junto con Rick Marshall,
de Blondie y Dagwood, y ha publicado varias antologías de Blondie. A lo largo de los años, sus personajes han inspirado películas, programas de radio, series de televisión y 2 musicales animados. Creados por Chin Young durante los años de la Depresión, Blondie fue presentado a los lectores como una buscadora de oro, un extraño personaje con muchos pretendientes, incluido Dagwood, heredero del Bumstead Locomotive Works. Dagwood era maravillosamente inepto como pretendiente, pero lo peor es que la J. Bolin Bumstead, los ricos herederos padres de Dagwood, se opusieron al romance. Hoy se calcula que unos 250 millones de lectores se mantienen al día con la familia Bumstead 7 días a la semana, 365 días al año. Los fans eligen a Blondie entre los 5 principales cómics más populares de la historieta en las encuestas de los periódicos año tras año. La lista de los periódicos que llevan la serie ha seguido aumentando de manera constante desde que Blondie apareciera por primera vez el 8 de septiembre de 1930. El cómic aparece ahora en más de 2.000 periódicos en 47 países y está traducido a más de 35 lenguas. Producido hoy bajo la dirección del hijo del creador, Dan Young, la serie ha seguido manteniéndose al día con los nuevos tiempos, y aunque Dagwood abandonó su millonaria herencia desde hace ya mucho tiempo, él es feliz desde entonces, tanto como Blondie, y también millones y millones de admiradores. A principios del año 2001 contacté con Mort Walker, dibujante americano cuya tira Beetle Bailey leía yo en el diario de Herald Tribune que en esos años compraba. En una carta muy explicativa, Mort Walker me explicaba la realidad del cómic americano, explicaba su admiración hacia mí por dibujar una tira tipo americano, la realidad del negocio del cómic en Estados Unidos. Addison Morton Walker, más conocido como Mort Walker, nació el 3 de septiembre de 1923 y es un artista de historietas americanas renombrado por crear las tiras cómicas de periódicos tituladas Beetle Bailey y High and Louis. Nacido en El Dorado, Kansas, estado de Missouri, en Estados Unidos, su primera historieta publicada fue a sus 11 años y la primera vendida a los 12. A la edad de 15 años trabajaba como artista de tiras cómicas para un periódico y a los 18 se convirtió en editor en jefe del departamento de diseño en Hall Bros. Después de graduarse en la Northfield Senior High School en el distrito escolar de la ciudad de Kansas, asistió a la Universidad de Missouri en Columbia, donde frente al centro de estudiantes posa una estatua tamaño real de Beetle Bailey. En 1943 fue llamado a la Armada de los Estados Unidos, donde fue llevado a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue liberado de su puesto como primer teniente tras 4 años. Después del servicio militar y su graduación de la Universidad de Missouri-Columbia, en 1948 viajó a Nueva York siguiendo su carrera como historietista. Sus primeras 200 historietas fueron rechazadas, pero poco a poco iba ganando reconocimiento entre los editores por su gran talento. Beetle Bailey fue el rompehielos de esa mala racha de fracasos y su siguiente obra, High and Louis, también fue un éxito. Otras historietas de su autoría para destacar son Bonner Shark, Gaming and Patches, Mr. Fritz Flats, David Morse, Sam Strip y Sammy Silo, las últimas 2 creadas junto al autor Jerry Dumas. Su creación Beetle Bailey hizo su aparición en 1950 en 50 periódicos. El cómic fue pronto comprado y contratado por King Features Syndicate, una de las agencias de prensa más importantes americanas, y fue la última serie aprobada personalmente por William Randolph Hearst, jefe de King Features en aquella época. Con la entrada de Estados Unidos en el conflicto coreano, el personaje estrella del dibujante Mort Walker se alistó accidentalmente en el ejército y Beetle Bailey fue
el tercer cómic más distribuido de todos los tiempos. Lectores de más de 1800 periódicos pueden disfrutar de esta serie. La tira está mejorada con una mezcla de jugosos personajes que han llegado a ser estrellas en su propio derecho. Además, los personajes de Beetle Bailey han sido la inspiración de docenas de juegos, juguetes, puzzles, tarjetas de felicitación. La tira Beetle Bailey de Mort Walker ha sido objeto de quejas también por parte del ejército norteamericano por su sátira de la vida castrense, pese a que el autor siempre negó el antimilitarismo de su creación. La acción se desarrolla en Camp Swampy, un campamento repleto de soldados ineptos donde el personaje que le da título ingresa con motivo de la guerra de Corea. Allí permanecerán los personajes incluso en tiempos de paz, olvidados por un ejército que no les aprecia ni en la ficción ni en la realidad, a pesar de ser esta una de las tiras americanas que mayor difusión ha alcanzado. Contacté por casualidad con Daniel Bellier sobre el año 2007. Daniel Bellier fue el propietario y webmaster de la página web bellier.org, web que reúne muchos trabajos de Hergé, creador de Tintín, y de otros autores de su época. Durante años y hasta 2012 estuve enviándole decenas de fotografías de Hergé, páginas y croquis de Tintín y demás material para que lo publicara en su web. Más de una vez me agradeció mi contribución hasta su desaparición, ante mi sorpresa, en diciembre de 2012. Este fue el cartel que su familia publicó en su web tras su fallecimiento. Sobre principios de 2008 preparé una nueva aventura de mis cómics. La acción se desarrollaría en el castillo de Colditz, en Alemania, pero necesitaba fotografías para la construcción de la historia. En abril de ese año contacté con el webmaster de una página web donde había visto grandes fotografías del castillo y pedí permiso al propietario de la página. El dueño no era otro que Tony Cutcliffe, biólogo y profesor de informática en un instituto local especializado en la enseñanza de informática a principiante. También Tony es miembro de la sociedad Colditz e interesado en la aviación, los ordenadores y experto en historia militar. Tony aceptó enseguida la publicación de sus fotos en mi cómic y al mismo tiempo me pidió que en el mismo pusiera una mención a su página web. Así lo hice y una nueva relación comenzó. Poco después se ofreció para llevar mi cómic terminado, ya que se le envié a su momento a la reunión que la sociedad Colditz celebra cada año en Londres. Tony presentó ante el público de la sociedad Colditz mi cómic. Hemos vivido aventuras y comentarios de todo tipo y la amistad sigue igual que al principio. En relación al castillo de Colditz, fue realizada una serie hace décadas sobre dicho castillo y su papel como cárcel de prisioneros aliados durante la Segunda Guerra Mundial.